Bueno, nos faltaba por conocer cómo se está desarrollando la actividad educativa ya en los centros de secundaria de Marchena. Sí que hemos estado ya en el Colegio de Santa Isabel, que también, como saben, tiene también niños desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO, pero nos queda por conocer los dos IES de la localidad. Bueno, comenzamos hoy por el López de Arenas, interesándonos por cómo se presenta este curso escolar, bueno, con su director, Juan Miguel Borrego. Bueno, Juanmi, un curso que ya ha comenzado desde hace algunas semanas, se inició también con esas horas en esos días escalonados, ¿no?, para que vinieran poco a poco los menores, pero ya estáis al 100% funcionando. ¿Y cómo marcha por ahora? Bueno, efectivamente, nosotros empezamos los 3 primeros días, del 15 al 17, de forma escalonada, entre otras cosas porque este año la consejería ha tardado mucho en mandar al profesorado, aquí a nuestro centro y a todos los centros, vamos, me consta. Y bueno, pues la verdad es que esos 3 días fue necesario, era necesario porque no teníamos constancia del profesorado, tanto este como el Isidro son centros muy grandes y era muy complicado con tan poco tiempo organizarlo, ¿no?, el comienzo de curso. Ya actualmente pues ya estamos en horario regular, digamos, desde el lunes siguiente, que creo que fue el día 20, y bueno, pues ya todos los alumnos entran con la dinámica dentro de la anormalidad, dentro de que estamos todavía en un periodo de pandemia. Pues bueno, los alumnos ya saben más o menos, excepto los de primero de la ESO, saben más o menos cómo tienen que actuar, saben cómo es la entrada, cómo es la salida, puesto que el protocolo es muy parecido al del curso pasado. Entonces los alumnos entran de forma escalonada, van al recreo a sus zonas que están designadas para ello y salen otra vez de forma escalonada, igual que se hacía el curso pasado. Entonces ahí hay ya una dinámica que favorece mucho el funcionamiento del centro. ¿En los institutos se mantienen también los grupos burbuja, como ocurre en infantil y primaria? Sí, se mantienen grupos. En primaria lo suelen hacer por niveles, nosotros lo hacemos por aula porque los niveles nuestros son muy amplios. Piensa que, por ejemplo, en segundo de la ESO, como te he comentado antes, somos 6 grupos. Si yo hago un grupo burbuja de 6 grupos, estamos hablando de 120 alumnos, ¿no? O sea, muchísimo, como mínimo, 120 alumnos como mínimo. Bueno, la principal diferencia con respecto al curso pasado es que ya en este curso 2021-2022 los alumnos acuden de manera presencial todos los grupos. Es decir, el año pasado, una semana, unos niños estaban en su casa unas horas, otros estaban aquí. Esa educación online, ¿no?, que tenía un nombre concreto. Sincrónica. Ahí está, sincrónica. ¿Qué balance se hace de las mismas, Juan Miguel? De manera objetiva, tanto bueno como director de centro, como docente, como incluso como padre, ¿no? ¿Qué te comentaban las familias? ¿Ha sido positivo? ¿Se ha sacado algo bueno de ello? Hombre, evidentemente casi de todo lo que se hace, ¿verdad?, se puede sacar cosas positivas. La enseñanza sincrónica, teniendo en cuenta las condiciones en las que estábamos el año pasado, la verdad es que dio un resultado muy positivo, muy positivo. Los alumnos podían hacer un seguimiento de las clases bastante bueno. Ellos estaban a media jornada del día, es decir, ellos entraban desde las 8 de la mañana hasta el recreo y luego se iban a su casa y entraba un segundo grupo, de tal forma que los alumnos nunca perdían realmente el contacto. Es positivo, esta enseñanza fue positivo porque permitió que el alumnado, la verdad, se soltase con las destrezas de comunicaciones vía internet, ¿no? A través de distintas plataformas, de Classroom, de Meet, pues se iba pasando el material y la verdad es que yo creo que gran parte de esas cosas se van a quedar. De hecho, para algunas situaciones que se pueden dar durante este curso, esa enseñanza todavía está reservada, es decir, que la tenemos ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es positivo porque el alumnado, al utilizar estas herramientas, tenía todo su material muy ordenado en la nube, en internet, y podía acceder a él cuando quisiera. Incluso las clases se grababan y las podían repetir por si no se habían enterado. Es decir, todo eso creo que es bastante positivo, tanto para el profesorado, que se tuvo que poner sí o sí las pilas, como para el alumnado por los mismos motivos. Como negativo, pues la realidad es que como la enseñanza presencial es difícilmente sustituible. ¿Por qué? Porque y más en estos niveles, el alumno puede estar atento o no puede estar atento. Claro, juega mucha parte también la propia responsabilidad del menor. Del menor, efectivamente. En la clase uno domina mucho más quién está y quién no está atento. Puede estar incidiendo sobre el alumno
incluso me puedo acercar, ¿no?, a ver si realmente qué es lo que está haciendo. En una pantalla yo puedo verlo a él, pero yo no sé si está atendiendo, si está mirando o si lo que sale de la pantalla está haciendo otra cosa y yo no lo estoy viendo. Y incluso se me ocurre preguntarte, Juan Miguel, ¿aquí en Marchena se ha notado una existente brecha digital en ese sentido entre familias o más o menos todos tenían acceso a los medios técnicos? Al principio sí había una cierta brecha digital que no era tanto de dispositivo, sino como de conexión a Internet. Había familias que a lo mejor vivían en el campo y tenían problemas de conexión a Internet, básicamente, tanto puntualmente porque no tuvieran, o sea, directamente no tuvieran conexión, como que la conexión que tenían no era lo suficientemente potente. Esa ha sido más la brecha digital que el hecho de tener un dispositivo. Un dispositivo con un móvil podía seguir perfectamente la clase y hoy un móvil lo tiene prácticamente todo el mundo. Bueno, pues como decíamos, esa es la principal diferencia de este curso con respecto al pasado. ¿Y qué otras cosas nuevas van a llegar o se van a recuperar con respecto a antes de llegar esta pandemia? No sé, ¿tenéis previsto hacer más salidas? Que un poquito se normalice la situación a la hora de impartir los contenidos. Claro, el primer cambio fundamental es la presencialidad de todo el alumnado y eso implica que poco a poco vamos buscando llegar a una normalidad, a la normalidad previa a la pandemia. ¿Qué cosas vamos en esa línea? Pues este año ya vamos a empezar con las actividades extraescolares, con algunas limitaciones. Vamos a intentar que la gran mayoría de las actividades extraescolares sean al aire libre y que estén muy consolidadas con lo que es el temario de la materia, ¿no? Escogerlas. Si vemos que podría dar un poco de ambigüedad, no la vamos a hacer. Entonces, todo eso nos va haciendo que poco a poco vayamos a una cierta normalidad. El alumnado, ya te digo, al estar aquí presente realmente hace una vida normal. La diferencia fundamental es que lleva mascarilla y cuando se quita la mascarilla tiene que guardar distancia con los compañeros, pero salvo eso realmente ellos hacen una vida normal. Bueno, también contáis con que no a lo mejor el 100%, porque algunos niños todavía no tienen cumplido los 12 años, pero la mayor parte de los que estáis en este centro, personal docente, personal administrativo, de limpieza y alumnos, estáis vacunados, o sea que eso también es muy positivo. Claro, la gran mayoría prácticamente todo el profesorado y el personal que trabaja en el centro está vacunado. El alumnado también está prácticamente vacunado, excepto los alumnos de primero de la ESO, que algunos de ellos, al no tener 12 años, todavía no están vacunados. Entonces, eso, en fin, facilita mucho nuestro trabajo. De hecho, en los protocolos que han mandado de cómo se tiene que actuar este año, en caso de que algún alumno haya dado positivo, se va a tener en cuenta si el resto de alumnado y el resto del profesorado está vacunado o no está vacunado. La forma de actuar va a ser distinta. ¿Cuál es esa forma de actuar? Hoy por hoy, porque esto va cambiando, sí, no sabemos lo que pueda ocurrir dentro de un mes. Si el alumno está vacunado, en principio ni siquiera se va a tener que confinar. Si ha tenido un contacto, ni siquiera se va a tener que confinar como el año pasado, ¿no? En cualquier caso, aquí en nuestro centro siempre va a prevalecer el criterio de la máxima prudencia y ante el más mínimo riesgo, desde luego, intentaremos que no asista. Pero lo que es cierto es que el hecho de que estén todos vacunados, las tasas ya las estamos viendo, ¿no? Son mucho más inferiores, son inferiores a las del curso pasado, muchísimo más pequeñas, y eso pues facilita y se relaja en cierta medida la tensión, no las medidas, sino la tensión que tenían algunas familias y algunos alumnos con respecto a la situación. ¿El balance del curso pasado en cuanto a confinamientos, a casos positivos, cuál es por vuestra parte? ¿Dentro de lo normal, de la media que hubo en otros centros? Bueno, yo no sé la media que hubo en otros centros. Yo sé que nosotros en todo el año tuvimos 20 incidencias, todas ellas fuera del centro, y que repartidas a lo largo del curso realmente tampoco fueron tantas, Y en ningún momento tuvimos que confinar ninguna clase entera, ni por supuesto el centro. O sea que dentro de todo funcionó bastante bien las medidas que se pusieron en el curso pasado. Este año irá mejor, seguro. Bueno, pues por terminar con ese mensaje de normalidad, ¿no?, de intentar hacerlo todo como era antes, vamos a hablar ya más a nivel académico, ¿vale? Recordar cuál es la formación que ofrecéis, bueno, que tenéis ese ciclo de alimentaria nuevo, que también estáis satisfechos del mismo. Un centro que tiene 800 alumnos, me decía antes Juan Miguel. 800 alumnos, sí. Este año, como te comentaba, entre precisamente el segundo
el segundo curso del ciclo formativo de técnico superior en proceso y calidad alimentaria. Esa unidad, más otra unidad que ha salido en segundo de la ESO, pues nos ha hecho que aumente el número de profesores que hay en el centro y el número de unidades que hay en el centro. Nosotros tenemos una demanda muy importante de alumnos y tanto los primeros, los segundos, los terceros de la ESO tienen una ratio más bien elevada. Por ese motivo nos han dado profesorado COVID también. De apoyo COVID. De apoyo COVID. Entonces nuestra oferta es esa, tenemos toda la ESO, después de la ESO tenemos los ciclos formativos de grado medio y grado superior de Administración y Finanzas y el ciclo formativo de Alimentaria. Y luego por otro lado tenemos los bachilleratos, tenemos el bachillerato de Ciencias, el bachillerato de Humanidades y Sociales, tanto en primero como en segundo. Eso es la oferta que nosotros tenemos actualmente en el centro. El resultado académico del año pasado, con eso de los sincrónicos y demás, ¿qué tal fue? ¿Cómo fue la selectividad? Pues la selectividad fue francamente bien. La nota de la alumna que mejor nota obtuvo en selectividad estuvo a solo 0,24 de la mejor nota de Andalucía. Tuvimos 5 alumnos por encima de 13,5. Y cuando nos han pasado las estadísticas de centros de la provincia y de Andalucía, a mí incluso me ha sorprendido, estamos entre 2 y 4 puntos por encima de la media de ambas, en casi todas las materias. O sea que yo creo que el nivel realmente que hay aquí en Marchena es un nivel bueno. Bueno, pues a seguir trabajando para que eso siga siendo así. Muchas gracias, Juan Miguel, y bueno, mensajes si quieres a la familia de ánimo para este curso que también se presenta, que quieras que no, vuelve a ser un poco complicado también porque seguimos teniendo presente el COVID, ¿no? Efectivamente, sabiendo que todavía estamos en pandemia y que no podemos tirar las campanas al vuelo, pero sí es cierto que ya casi se puede decir que, digamos, lo peor ha pasado, empezamos a entrar en una cierta normalidad en cuanto a que la gente va habituándose a una serie de reglas, de pautas, y normalidad en que esperamos que a partir de enero incluso se vaya relajando cada vez más y volvamos poco a poco a la situación previa a la pandemia. Y entonces en ese sentido, pues si ya hemos pasado lo peor, ¿no? Pues lo único que queda es ir mejorando poco a poco. Suerte, gracias. Igualmente, gracias.